Muy buenas, me llamo Rocío y voy a presentaros la tarea 3 de la asignatura de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa. Esta tarea consta de 5 actividades. La primera de ellas trata sobre las funciones del Departamento de Recursos Humanos. Este departamento realiza principalmente 4 funciones, que son las de empleo, relaciones laborales, servicios sociales y administración de personal. La función de empleo consta de actividades como la planificación de plantillas, la prescripción de puestos de trabajo, la elaboración de un perfil de candidatos, los procesos de selección y formación profesional y los despidos. En cuanto a las relaciones laborales, el departamento se dedica a resolver problemas de índole laboral, a prevenir riesgos laborales o a la conciliación de vida laboral y familiar. La función de servicios sociales se dedica a aspectos como la guardería, economato, acuerdos para residencias vacacionales, ayuda para estudios, seguros colectivos. Y por último, la función de administración de personal tiene que ver con la elección y formalización de contratos, la gestión de nóminas y seguros, la tramitación de permisos y licencias o el control de absentismo laboral. También el régimen disciplinario que se va a establecer en la empresa. Hemos seleccionado 3 funciones que consideramos muy importantes para maximizar el beneficio de la empresa. Una de ellas es la selección y formación profesional. Consideramos que para una buena selección hay que saber elaborar una buena planificación de plantilla y confeccionar un buen perfil profesional. Si se hace una buena selección y formación, crearemos un equipo competitivo y esto va a prevenir problemas de convivencia, de adaptación y de rendimiento. Esto va a dar lugar a maximizar el beneficio de la empresa. En cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar, la hemos considerado clave porque es un factor que incrementa la motivación de la plantilla. Y ya sabemos que mayor motivación, mejor rendimiento. Además, reduce los niveles de estrés y atrae a candidatos con una elevada formación y experiencia, a la par que favorece la igualdad de género. La tercera función seleccionada es la prevención de riesgos laborales, que es imprescindible para la empresa y para los trabajadores. En primer lugar, porque dificulta la aparición de problemas legales y en segundo lugar, porque trabajar en condiciones seguras reduce los niveles de estrés. En cuanto a la actividad 2, hablaremos sobre la dinámica de grupo. La dinámica de grupo se refiere a cómo se forman los grupos, cómo funcionan y las técnicas de dinámica de grupo se pueden emplear, pues, por ejemplo, para la selección de personal, para la gestión de equipos y tiene muchas ventajas. La dinámica de grupo sirve para motivar a los empleados, mejora la comunicación, reduce el estrés, puede ayudar a trabajar nuevas capacidades, mejora la productividad de la empresa, fomenta la cohesión del grupo, se puede emplear, como ya hemos dicho, en la selección de personal y ayuda a mejorar el clima laboral, a prevenir conflictos o, si ya existen, a solucionarlos. Hemos seleccionado 5 ejemplos de dinámica de grupo. Por ejemplo, la dinámica del desierto, que se suele emplear para trabajar la capacidad de expresión de opiniones, de preferencias, así como para trabajar la cohesión del grupo. Consiste en plantear preguntas sobre estar en una isla desierta, por ejemplo, qué objetos os llevaríais, con qué compañero iríais. Otra dinámica sería la del globo aerostático, que se suele emplear para trabajar la toma de decisiones en grupo. Los participantes deben imaginar que viajan en un globo aerostático y que en un momento dado el globo empieza a perder aire. Entonces deben tomar una decisión sobre qué superviviente debe abandonar el globo. Esta tarea permite trabajar la comunicación, la importancia de alcanzar un consenso, la flexibilidad y la priorización de la decisión del equipo, del grupo. Hemos seleccionado otra dinámica que es el intercambio de roles,
donde los participantes intercambian papeles. Por ejemplo, un empleado y un jefe, un encargado y un subordinado. Esta dinámica permite mejorar la empatía y ayuda a mejorar pues, el clima laboral, prevenir conflictos. Otra dinámica seleccionada es la tarea práctica, que se suele usar en selección de personal, sobre todo en procesos grupales. Se trata de solucionar todos los candidatos un problema práctico, como por ejemplo la construcción de una estructura con piezas o resolver un caso. Permite, por ejemplo, observar la capacidad de liderazgo, tomar decisiones, la de toma de decisiones, la asertividad o la tolerancia a la frustración. Por último, hemos seleccionado la dinámica de cita rápida, que se usa para romper el hielo, tanto a la hora de formar nuevos equipos o cuando se incorporan compañeros. Consiste en que los participantes hablan en pareja sobre un tema en concreto durante un breve periodo de tiempo. A continuación cambian de pareja y vuelven a hablar sobre otro tema. Esta dinámica permite ayudar a perder la vergüenza, a conocerse mejor y a fortalecer la relación entre compañeros. La actividad 3 consiste en un análisis de un vídeo sobre recursos humanos. Nosotros hemos seleccionado un fragmento de la película El Método, que se basa en una obra de teatro. En esta película podemos observar cómo 7 aspirantes se presentan a un proceso de selección de personal para un puesto de trabajo. Los aspirantes tienen personalidades muy diferentes y son informados de que durante el proceso quedarán encerrados. Además, reciben la información de que uno de los miembros es un trabajador de la empresa que está infiltrado. Esto hace que aparezca una gran competitividad, donde el miedo y las dudas son protagonistas, y además se puede observar la falta de escrúpulos de los aspirantes por conseguir puestos. Aquí podemos observar elementos que hemos estudiado en las unidades, como por ejemplo la función de empleo del Departamento de Recursos Humanos, que sería precisamente la selección de personal. Podemos observar cómo se pone a prueba las habilidades sociales de los trabajadores, como con este método observan su capacidad para trabajar en equipo, su capacidad comunicativa, la capacidad para asumir riesgos, responsabilidades, la autoconfianza. Podemos observar también la comunicación tanto horizontal como descendente. La comunicación horizontal, que se caracteriza principalmente por la competitividad. La comunicación descendente, que es impersonal, porque el equipo de recursos humanos se comunica con los aspirantes a través de un ordenador de notas. Y por último, la comunicación ascendente, que simplemente no aparece porque los aspirantes no se pueden comunicar con los superiores. Otros dos aspectos que podemos observar son referentes a la ética, y es que cabe una reflexión sobre si el método seleccionado para el proceso es una práctica ética, puesto que fomenta la competitividad agresiva. Y en cuanto al buen gobierno, porque podemos crear debates sobre la transparencia. No sabemos quiénes han elaborado el proceso, no sabemos quiénes son el director de la empresa o el director de recursos humanos, no se ven, no sabemos qué buscan. Así que la transparencia es algo que brilla por su ausencia. En cuanto a la valoración de la trama y el final, pues es una película interesante en cuanto a la evolución que muestran los personajes según pasa el tiempo y según se van enfrentando a las diferentes pruebas. Además, se puede observar pues, los diferentes tipos de personalidad, las distintas formas de gestionar la incertidumbre, la competitividad, la duda. Y también es una buena representación de la tendencia actual en cuanto a selección de personal.
que cada vez se hace más en grupo. También las ventajas que tienen este tipo de procesos. Y por último, pues podemos ver cómo el ganador consigue su objetivo usando una estrategia muy poco ética, que es engañando a su rival. Y esto deja una reflexión en el aire, y es que la empresa realmente está buscando una persona sin escrúpulos, o por qué fomenta la competitividad extrema. ¿Busca a alguien muy competitivo o realmente busca a alguien que no tenga escrúpulos? Se puede concluir con esto que la empresa no tiene comportamiento ético. Pasamos a la actividad 4, sobre la calidad de la comunicación. Se ha observado que la empresa no presenta canales de comunicación, y esto da lugar a la aparición de deficiencias y problemas. Y para ello vamos a aportar algunas soluciones. En referencia a la comunicación ascendente, uno de los problemas detectados es que se oculta información a los superiores por temor a represalias. Por ejemplo, si se produce un defecto de fabricación, los superiores no son informados. Una solución propuesta es la implantación de un sistema de supervisión con gestión constructiva del error. Otro problema que se ha detectado es que hay muchos empleados que abandonan la empresa por conflictos con los compañeros y los superiores no han sido comunicados de ello. Se va a crear para solucionarlo un buzón anónimo donde los trabajadores puedan comunicar sus quejas o sus problemas. En cuanto a la comunicación descendente, se observa que se están realizando tareas no urgentes antes que las urgentes, y para ello proponemos un sistema de comunicación con programación de tareas y comprobación de las mismas. Otro de los problemas es la falta de asistencia de los trabajadores a las actividades formativas. Proponemos la programación de reuniones informativas donde se informe a los trabajadores de la importancia de una formación laboral adecuada. Por último, en cuanto a la comunicación horizontal, se observa que hay una gran rivalidad entre los compañeros y que se han creado bandos enfrentados con la presencia de rumores. Para los dos problemas hemos propuesto la dinámica de grupo. La última actividad es la de la motivación y retención del talento. Hemos seleccionado un artículo periodístico del periódico El País sobre la motivación en la nueva normalidad. Lo hemos titulado "La mejor forma de retener el talento es una política basada en la motivación". Como resumen, comentamos que la situación actual ha llevado a las empresas a modificar las políticas tradicionales, y ahora el enfoque no se centra solo en el rendimiento, sino también en la motivación de los empleados, dando importancia a medidas como la conciliación familiar, la gestión emocional o la flexibilidad. Y sabemos que si la motivación incrementa, también mejorará el rendimiento laboral, y es la mejor forma de retener el talento. Lo relacionamos con los conocimientos teóricos, sobre todo con las necesidades de autodesarrollo que proponen Maslow y McGregor. Los empleados tradicionalmente se conformaban con cubrir las necesidades básicas, ahora buscan autodesarrollo. La autora describe que es aquello que motiva a las personas a trabajar, aquello que motiva a la persona a trabajar, y se basa en las teorías de contenido. Propone medidas como implantación del teletrabajo, gestión emocional, y además estas teorías analizan las necesidades que las personas pretenden satisfacer. Como comentario crítico personal, puedes destacar que en la sociedad actual el bienestar emocional se ha convertido en una prioridad, y los trabajadores ya no buscan solo desarrollar su carrera, sino que buscan cuidar su vida personal. Y esto es un reflejo de cómo la sociedad está cambiando. Y una empresa que proteja sus talentos también va a crecer.
No basta con medidas de control, sino además hay que proteger a sus trabajadores.